afternoon, everyone. Buenas tardes Welcome to today's a todos. Bienvenidos al webinario del día de hoy, Management. titulado Mejores prácticas en la gestión y la seguridad de los datos. Soy la doctora Dana Hudson y soy investigadora con la Universidad del Estado de Arizona, Arizona State University, Departamento de Salud Comunitaria, Participación y el Centro de Participación y Resiliencia, bajo el liderazgo de la doctora Mary Ellen Brown. Somos una organización de 2110 CSR junto con una colaboración con la Universidad Estatal de Arizona. Y antes de comenzar, por favor, sepan que el webinario del día de hoy se está grabando. También nos gustaría que todos ustedes sepan que tenemos interpretación simultánea disponible durante la duración de todo el webinario. El día de hoy es un placer tener los mejores dos intérpretes, Verónica Geller y Diana Donati, y me gustaría compartir con ustedes las instrucciones acerca de cómo participar en los canales de inglés o de español. En el menú, en la parte inferior de la pantalla de Zoom, hay un icono, un globo que dice interpretación. Haga clic en ese icono y por favor elija el idioma que prefiera. También un recordatorio amistoso para todos los ponentes del día de hoy. Les pedimos a todos que hablen de manera clara y lenta para dar tiempo a la interpretación. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a comenzar. Queremos agradecerles a todos ustedes por tomarse el tiempo de estar con nosotros el día de hoy. El webinario del día de hoy es parte de una iniciativa para trabajadores de la salud comunitaria para la respuesta al COVID y para comunidades resilientes. O sea, en breve, el programa CSR. CSR es una iniciativa de los centros CDC que se lanzó en el 2021 para apoyar la formación, capacitación y el despliegue de los trabajadores de la salud comunitarios para fortalecer la resiliencia de las comunidades y para tratar las disparidades en la salud para combatir el COVID-19. Si alguien quisiera tener más información acerca del programa CSR, pueden hacer clic en el enlace que está en la ventana de chat para obtener más información. Ahora tengo el placer, el honor de presentarles a los ponentes del día de hoy. Nuestro primer ponente es el doctor Tomás Nuño. Tomás es profesor asistente de investigación en la Universidad de Arizona, en la Universidad de la Facultad de Salud Pública, Melanie Zuckerman, en el Departamento de Epidemiología y Bioestadística. El doctor Nuño es coinvestigador en proyectos financiados por los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades, CDC, y por los Institutos Nacionales de Salud, el NIH. Proyectos financiados por estos dos agencias. Él está a cargo del programa de investigación All of Us, Todos Nosotros, en Arizona. Siguiente. Después de Tomás, vamos a escuchar de uno de nuestros propios miembros, Zoe Backham. Zoe es estudiante de maestría y doctorado en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Arizona y es analista de investigación en ASU Orchard. Tiene una maestría de salud pública de la Universidad de Arizona y su beca anterior se había concentrado en enfermedades infecciosas y la epidemiología de la violencia. Sus intereses de investigación incluyen la utilización del pensamiento sistémico para la prevención del riesgo y de la violencia y el trauma en las comunidades. Después de Zoe, vamos a escuchar de Luisa O'Meara. Luisa es coordinadora principal de investigación en el Centro de Investigación sobre la Equidad la salud de la Universidad del Norte de Arizona, donde su trabajo se ha concentrado en los trabajadores comunitarios de la salud y los representantes comunitarios, o CHRs, y su trabajo se centra en la sostenibilidad, las intervenciones para trabajar con los determinantes sociales de la salud, investigación y evaluación basadas en la comunidad. Y por último, pero definitivamente no menos importante, vamos a tener una presentación de Shreya Raju. Shreya se acaba de recibir
de la Universidad del Norte de Arizona. Tiene una maestría en Ciencias de la Computación, Tecnología, con una sólida formación en análisis de datos y una pasión por hacer un impacto positivo. Shreya se ha dedicado a aprovechar los datos para mejorar los resultados en la atención de la salud. Estamos muy contentos de poder aprender de todos nuestros ponentes y les queremos agradecer a todos por adelantado por tomarse el tiempo para compartir su conocimiento con nosotros. Así que en este momento le vamos a pasar la palabra a Liz, que va a hablar de cuál es la agenda del webinario del día de hoy y nos va a explicar qué es lo que vamos a hacer. Liz, muchísimas gracias, Dena. Para el día de hoy vamos a hablar de los siguientes temas. Vamos a hablar del gobierno de los datos y la privacidad. Vamos a hablar de los acuerdos para compartir los datos, las opciones para el sistema de gestión de datos y las estrategias para la gestión de datos, incluidas todas las lecciones aprendidas de nuestros aliados de ayer del Centro para Investigación en Equidad de la Salud. Vamos a estar muy felices de recibir sus respuestas y se las podemos responder en la ventana de chat o durante la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a tener unos 15 minutos en caso que tengan preguntas para hacer. La Universidad del Estado de Arizona, el Departamento de Salud Comunitaria, el Departamento de Resiliencia quiere reconocer a las 22 naciones nativas que han habitado estas tierras durante siglos. Los 4 campus de la Universidad Estatal de Arizona están ubicados en el Valle del Río Salado, en territorios ancestrales de los pueblos indígenas Akimel, Osdam y Piposh, en el condado de Maricopa, cuyo cuidado y mantenimiento de estas tierras nos permiten estar aquí el día de hoy. Tenemos un folleto para compartir con ustedes. Les voy a dar un enlace a este documento. Lo voy a poner en la ventana de chat. Por favor, manténganse atentos para recibir información de los webinarios que van a suceder a la brevedad. Y para poder seguir los enlaces para inscribirse, los vamos a poner también en la ventana de chat. Y por último, por favor, recuerden que AMP es donde van a encontrar toda la información acerca del proyecto CSR y donde pueden hacer cualquier solicitud para tener asistencia técnica, evaluación de sus programas y seguimiento acerca de cualquiera de los temas que vamos a discutir el día de hoy. Para escuchar el código de asistencia para la presentación de hoy, les voy a recordar un par de cosas importantes. Están, por supuesto, bienvenidos. Pueden hacer preguntas, comentarios en la ventana de chat, poner para qué organización trabajan durante las preguntas y respuestas. Pueden hacer preguntas también durante las presentaciones. Si es posible, se les van a responder todas las preguntas. Por último, por favor, cuídense durante la sesión. Si tienen que salir de la sesión por cualquier motivo, vamos a tener una grabación de este webinario que van a poder acceder después de que haya concluido. Y sin más demora, le vamos a pasar entonces la palabra al doctor Tomás Nuño. Muchísimas gracias, Liz, por la presentación. Dana, también muchísimas gracias por la presentación. Como mencioné, soy el doctor Tomás Nuño. Es un placer estar con ustedes el día de hoy. Mi sección va a mirar la organización general de los datos para darles una perspectiva amplia. Acá tenemos una representación gráfica para aquellos que se acuerdan de los discos floppies y cómo guardábamos los datos. Había más antiguos, más grandes todavía que este. Pero bueno, es simplemente una gráfica que les muestra que como los tiempos han cambiado. Ahora tenemos la nube y quién sabe lo que vamos a tener en el futuro, pero me gusta mostrarlo de esta manera. Así que una visión general de lo que yo voy a presentar. Hay 2 áreas principales. Vamos a hablar de la gobernanza, gobierno de los datos y la privacidad. Y también vamos a hablar acerca de los acuerdos para intercambio de datos. Así que con respecto al gobierno de los datos, esto incluye el conjunto de procesos, políticas, funciones, parámetros y normas que garantizan el uso efectivo y eficiente de la información. Esto ayuda a establecer procesos de gestión de datos que mantengan los datos seguros, privados, precisos y usables, utilizables durante todo el ciclo de vida de estos datos. Eso es muy importante. Los datos tienen que ser seguros, privados y usables durante todo el ciclo vital de los mismos.
Así que una estrategia sólida para el gobierno de datos es crucial para cualquier organización que utilice estos datos para asegurarse de resultados exitosos. Y cuando uno está recopilando cantidades enormes de datos internos, externos, hay que asegurarnos de que tenemos una estrategia para gestionar estos riesgos, para reducir los costos y para hacer una ejecución efectiva de los objetivos. Esto es un ejemplo gráfico de lo que usamos. Tenemos esto que habla del control de seguridad de datos para que lo vean. Muchos de nosotros ya conocemos esto, pero es muy útil revisarlo esto en cuanto a cómo los datos pueden realmente manejarse de manera segura, controlarse. Y esto habla cómo manejar los datos, la autentificación, la inscripción, cómo hacer para guardar los datos, recuperación después de desastre, resiliencia de los datos y cómo borrar los datos. Todos estos son pasos muy importantes. La autentificación cuando estamos, por ejemplo, utilizando los 2 pasos para autentificar, y la encripción es cuando recibimos datos que vienen ya encriptados, por ejemplo, de organizaciones gubernamentales. Y definitivamente hay que guardar, hay que tener un backup de todos estos datos porque esto nos da el potencial de posiblemente recuperarlos. La seguridad de los datos, por supuesto, es muy importante en cuanto a los datos. Cuando llega a haber una violación de los datos o una pérdida, esto puede ser muy problemático para las organizaciones. Los costos de extorsión son enormes, así que este tipo de control de seguridad realmente es muy importante en cuanto a tener un buen programa entonces de gobierno de datos para gestionar todo esto. Y hablando un poquitito más de la seguridad, la protección de los datos, la privacidad de los datos. Esto es un aspecto del gobierno de los datos. Es cómo se recopilan, se comparten y se usan estos datos. Y esto también se llama privacidad de los datos. Me gusta este diagrama de Venn porque les muestra cómo la seguridad y la privacidad son diferentes. No son lo mismo, pero sí se superponen. Hablamos de la seguridad en cuanto a la confidencialidad, cómo los datos tienen que estar seguros, que no haya usos no autorizados, la integridad de los datos que tienen que ser confiables y tienen que estar disponibles. Tenemos que tener la disponibilidad de los datos. Y en cuanto a la privacidad, tenemos, por supuesto, estamos recolectando información privada. Este uso de la información personal tiene que hacerse de manera autorizada, la calidad de los datos y luego el acceso a la información personal. Entonces, acá tenemos entonces la superposición, que es básicamente la protección de todo lo que sea información personal. Así que en cuanto a la protección de la privacidad de los datos, hay 2 áreas principales. Personalmente, la información de identificación personal es muy importante y luego otros tipos de datos que realmente son una preocupación para mantener la privacidad de los datos. Este tipo de datos puede incluir el número de seguro social, la ficha clínica, los datos económicos, cuentas de banco, por ejemplo, el nombre completo, raza, el origen étnico, nacional, la edad, la religión, la dirección física, correo electrónico, el número de identificación de estudiante, fecha de nacimiento, datos de ubicación geográfica, por ejemplo, del teléfono móvil, historia de trabajo, antecedentes penales, grupo sanguíneo. Todos estos son informaciones personales identificables. Es ejemplos de ese tipo de datos que tenemos que proteger. Entonces, por supuesto que el acceso a este tipo de información, cuando lo usamos en el tipo de tareas de investigación, incluyen todas estas organizaciones. Tenemos, por ejemplo, GDPR, que significa el Reglamento General de Protección de Datos, que son reglas europeas. Obviamente nadie quizás aquí sea de Europa, pero es algo para considerar. Y luego tenemos CCPA, que es la Ley de Privacidad del Consumidor de California. Luego tenemos FERPA, que es una ley sobre los derechos educativos y privacidad de la familia, que eso es importante para la educación y para, por ejemplo, las universidades. Y luego las 2 más comunes que nosotros generalmente manejamos con respecto a la salud pública y a las ciencias de la salud, la ley HIPAA y la regla común, la ley de portabilidad y responsabilidad del seguro de salud. Y la regla común generalmente tiene que ver con la gente que tiene que firmar ciertos documentos de consentimiento para, por ejemplo, tareas de investigación. Y la ley HIPAA tiene una ley sobre la privacidad que establece las reglas bajo las cuales se puede utilizar cierta información de salud que está cubierta
por esta ley con fines de investigación con respecto a los análisis, la evaluación que está diseñada para el desarrollo de investigación, pruebas y otro tipo de conocimiento que se puede generalizar. Una entidad cubierta puede usar o divulgar con fines de investigación información de salud que haya sido desclasificada o desidentificada con respecto a ciertas disposiciones, obviamente sujeto a ciertas disposiciones, pero aquí las menciono y acá tienen el link para que puedan ir a investigar. Y luego estas dos leyes, la ley común y HIPAA, son de lo más importante para los programas que nosotros cubrimos en el campo de la salud. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ahora, ¿cómo se puede compartir esos datos? Bueno, eso tiene que haber acuerdos de intercambio de datos y son contratos entre dos o más partes que estipula cuáles son los datos que se pueden compartir y cómo se pueden utilizar, y generalmente en ese tipo de documentos se incluye la cantidad de tiempo que puede utilizarse esos datos, la seguridad, la confidencialidad, el límite y la restricción de su uso y los costos. Ese tipo de acuerdo tiene dos propósitos. Uno, protege a la agencia que proporciona estos datos, así como a los interesados, para asegurarse de que los datos no sean utilizados de manera incorrecta, y luego protege a los destinatarios para asegurarse de que utilizan esos datos para el propósito propuesto y que la transferencia de datos cumple con los estándares y reglas legales y éticos. Es importante reconocer que el proceso para establecer este tipo de acuerdos también depende de cuáles son los datos que se están compartiendo. Siguiente lámina. Entonces, bueno, voy a concluir simplemente con dos ejemplos de ese tipo de acuerdos. El primero viene del Instituto Nacional de Cáncer, que tienen un acuerdo para poder compartir datos, que esto básicamente muestra. Voy a leer algunas líneas simplemente que habla sobre la información que tiene que ver con el estado médico de un paciente, que obviamente es muy delicado y por lo tanto, debido a las reglas sobre privacidad, las leyes que ha habido desde 1964 y la ley de HIPAA que ha sido promulgada para asegurarse de la confidencialidad de los datos sobre la salud, y para que el Instituto Nacional de Cáncer pueda proporcionar estos datos y estos links, hay una lista de lo que tiene que ver con la 1820, tiene que firmar el formulario y quiere decir que ustedes están de acuerdo sobre cómo pueden utilizar esos datos. Sé que es un tipo de ejemplo federal de cómo se pueden utilizar este tipo de datos. Siguiente lámina. Y luego aquí en Arizona también tenemos el otro sistema de control de factores de riesgo de comportamiento de Arizona. Eso se recaba por estado, pero hay datos que son recabados que no están disponibles a nivel público por parte del CDC, y eso incluye datos que, por ejemplo, aquí menciono algunos, es una cantidad de datos limitados que se puede contactar. Aquí está el email donde ustedes pueden contactarse para obtener un modelo de ese tipo de acuerdo para compartir datos, y incluye ciertos códigos postales y excluye algún tipo de atención médica de los médicos de cabecera. Entonces, todo lo que tiene que ver al nivel del condado y del código postal, por eso identifica a los pacientes y por eso es que hay que eliminar esa información. Siguiente lámina. Entonces, bueno, ahora voy a presentar a Zoe Bacam, que va a hablar de lo que tiene que ver con los datos y la gestión de datos. Bueno, gracias. Entonces, ahora muchas gracias, Tomás. Eso ha sido muy informativo y eso va a perfecto para lo que yo voy a mencionar, que vamos a hablar de la gestión de datos. Así que bueno, aquí en términos generales, ¿qué es eso? En lo que significa es el proceso de recabar datos y utilizar información y datos de manera eficaz, pero la palabra eficaz puede significar cosas diferentes. Entonces es muy importante tener un plan
de gestión de datos o prácticas de gestión de datos eficaces, y eso puede depender de cuán importantes son los datos y cómo se establecen las prioridades de uso para su equipo. Entonces, este tipo de gestión de datos es importante cuando uno trabaja con clientes. Como dice Tomás, hay mucha información disponible y hay información que está protegida, como por ejemplo la información de PHI, la que es la información de salud de cada paciente y con quién están trabajando. Entonces, también el guardar los datos de ciertos pacientes, por ejemplo, es muy importante también que los datos y la información, si están reportando esos datos o si los están analizando en términos generales, sea de acceso fácil y también que lo puedan entender el resto de los miembros de su equipo. Entonces, bueno, obviamente eso son muchas cosas para tener en cuenta, pero cuando estamos trabajando sobre un plan de gestión de datos, hay varias cosas que hay que recordar. Una es siempre ser flexible. Hay muchas cosas que pueden no funcionar bien cuando uno está tratando de hacer eso. A veces tenemos en teoría una buena idea, pero en la práctica eso no funciona, especialmente cuando hay mucha gente que tiene que reportar diferentes datos o estamos recabando ciertos datos que quizás eso no funciona bien y quizás tengamos una buena idea, pero hay que siempre ser flexible. Entonces, especialmente cuando uno trabaja con otro tipo de gente de la comunidad, diferentes socios, diferentes trabajadores comunitarios de la salud. Entonces, cuando establecen un plan, siempre hay que planificar poder ser flexible. Otra cosa es que realmente la seguridad es una de las cosas más importantes, especialmente cuando involucramos datos generalmente de los pacientes, cuando trabajamos con ciertas derivaciones o alguna parte pública del proyecto, por ejemplo, encuestas o ese tipo de cosas. Tenemos que asegurarnos de que la información de los pacientes no se comparta fuera de, ya sea ayudarlos directamente o no se puede compartir fuera de ese grupo. Entonces, cuando tenemos un plan de gestión de datos, hay que asegurarse de que esos datos estén protegidos. Esto puede incluir la información como, por ejemplo, en un programa especial, en una planilla y ciertos datos que no se comparten. Y cuando digo compartir datos, esto puede ser incluso mandar algo por correo electrónico. Eso no es una manera segura de mandar datos. Puede haber acceso a correos electrónicos y si hay algún problema de ese tipo, eso no es una manera muy segura, por ejemplo. Y eso es algo que hay que asegurarse de definir en el plan también. También es importante asegurarse de tener capacitación para que todo el mundo esté al tanto de cuáles son las prácticas del plan de gestión de datos que ustedes han creado, y esa capacitación tiene que ser actualizada constantemente para que todos estén al tanto de las prácticas más actualizadas, para que los datos permanezcan seguros y accesibles para todos. Bueno, entonces, para ver qué es lo que funciona, es importante trabajar con el equipo, ver qué es lo que ellos están cómodos utilizando, cuáles son las plataformas, la tecnología. Esto puede ser diferente para las diferentes personas. Por ejemplo, en algunas situaciones hay gente que no quiere utilizar Google Drive o porque no tiene acceso, o no quieren usar Dropbox porque no tienen acceso. Hay gente que prefiere papeles en la práctica. Entonces hay que trabajar con todos los miembros del equipo para asegurarse de que creemos el plan de gestión de datos y comunicarlo de manera eficaz. Esto puede ser un desafío a veces, pero mientras uno mantiene en mente que hay que ser siempre flexibles, hay diferentes maneras de resolver estos asuntos y hay algunos desafíos comunes que ocurren cuando estamos creando el plan de gestión de datos, y uno es que la recopilación de datos quizás pueda ser obsoleta después del tiempo, entonces, de que pasa el tiempo. Entonces, las estrategias de recabación de datos ya no funcionan. Por ejemplo, si estamos recabando información de diferentes personas, como ser en papel, por ejemplo, si hacemos derivaciones a otros especialistas, pero eso quizás la gente no tiene tiempo de subir esa información a algún sistema electrónico, y además quizás en ese momento era una buena idea, pero eso ya llega a un punto que ya
se torna en algo obsoleto porque lleva mucho tiempo. Entonces queremos asegurarnos de que estamos actualizados con respecto a combinar todo ese tipo de métodos y actualizar el plan de gestión de datos. Y también si tenemos mucha información, muchas fuentes de información, eso pasa cuando trabajamos con diferentes socios que, por ejemplo, tienen diferentes variables o la manera en que categorizan sus diferentes maneras de obtener la información. Entonces, cuando trabajamos con socios externos, hay que asegurarse de conversar sobre cuáles son las variables que se superponen, cuáles significan lo mismo y asegurarse de que todo el mundo sepa qué es lo que estamos tratando de recabar como dato cuando estamos recabando datos. Y cuando se transfieren los datos entre diferentes socios o entre organizaciones, hay que siempre mantener en mente el asunto de la seguridad, como dijo Tomás. Otra cosa que es importante es considerar los casos que tienen que ver con los requisitos que hayan cambiado, como ser los cambios en cuanto a los diferentes tipos de datos que hay que reportar. Quizás hay que ser más específico y eso puede ocurrir a veces cuando tenemos que ser muy específicos con respecto a los datos y es muy importante tomar en cuenta que estamos recabando la mayor cantidad de información posible sin recargar el trabajo de una persona o de un cliente. Por ejemplo, no queremos hacer demasiadas preguntas, pero en el plan de gestión de datos asegurarse de recabar suficiente información para no estar todo el tiempo tratando de ponerse al día. Luego, cuando hablamos de transferencia de datos, hay que asegurarse de que no haya ninguna información personal del paciente y que cuando se transfiere la información de una organización a la otra, por ejemplo, como ya mencioné antes, y ¿cómo podemos sobrellevar alguno de estos desafíos? Bueno, es importante asegurarse de que estemos utilizando lo que funciona mejor para ustedes y para su equipo. Por ejemplo, si ustedes pueden tener una persona que está encargada del manejo de los datos, un administrador, un gerente del manejo de datos y puede interpretar los datos para otra gente, entonces los datos no es lo único que es quizás no sea lo más divertido de evaluar, pero si tenemos una persona que es el gerente a cargo de la gestión de datos, quizás eso ayude para los reportes, tener alguien que quizás sea lo que funciona y también hacer cursos de actualización cuando cambiamos el plan de gestión de datos. Y como dije anteriormente, podemos trabajar con consultores para que ellos los ayuden a crear un plan de gestión de datos que trabajan también con plataformas basadas en Internet o programas de computación. Quizás que uno sabe lo que quiere, pero un consultor tiene una mejor idea de lo que necesitan para lograr eso. Eso es otra manera de hacer eso. Y luego trabajar con el equipo del TA, de los asistentes en tecnología que los van a ayudar para responder a cualquier pregunta y trabajar sobre cualquiera de estas cosas. Siguiente. Así que algunos ejemplos de las opciones donde almacenar los datos, el plan de gestión de datos. Una de estas cosas incluye, por ejemplo, las opciones locales, fuera de línea. Una de las cosas, por ejemplo, Microsoft Office. Muchísima gente ha escuchado lo que tiene Microsoft, Excel, Word, por ejemplo, ese tipo de cosas. También se puede almacenar eso fuera de línea, tenerlos en un drive local como parte de la organización. Esa es una manera en que uno puede guardar la información para que toda la organización tenga acceso. Es una manera muy segura de hacerlo. Sin embargo, si están usando, por ejemplo, la versión del cloud, como Google Suite, por ejemplo, o ese tipo de cosas, hay que saber entonces que en ese caso, si la opción en la nube no está protegida por HIPAA, por ejemplo, o si no cumple con la información de salud de los pacientes, cualquier tipo de datos en ese caso se tiene que identificar. O sea, no tiene que haber ni nombre, ni seguro social, nada que pueda conectar la información con una persona en particular. Como dijo antes Tomás, por ejemplo, eso no puede conectarse con la persona. No podemos o no tendríamos que poder identificarlo si tenemos datos que identifican a una persona en una opción de la nube que no sea segura. Sin embargo, sí hay algunas opciones que sí cumplen con HIPAA y que son más seguras. Les voy a mostrar un par en un momentito. A lo mejor ya escucharon esto. Hay una página que se llama
RedCap, que tiene muchísimas organizaciones que lo usan para hacer la recopilación de los datos y uno puede poner la información directamente, se puede guardar la información directamente. Ese es uno de los métodos que hace todo esto, pero es una de las maneras. Así que más allá de cuál es la plataforma que uno usa, uno tiene que tener un plan de manejo, de gestión de datos. Así que vamos a darles un ejemplo. Les voy a estar señalando mi planeación de gestión de datos. Vamos a hablar de un proyecto, es mentira, de datos. RedCap, por ejemplo, se usa para almacenar información, cantidad de información, cumple con HIPAA, está basado en la línea, pero al mismo tiempo está protegido. Y nadie más que no sea una persona con la que uno lo esté compartiendo puede acceder. Uno puede tener múltiples instrumentos para recopilar datos directamente o ustedes mismos pueden ingresar los datos directamente, ponerlos en el sitio. También se puede customizar, hacerlo a medida para tener más flexibilidad. Así que les voy a dar una descripción para que vean cómo se usa. Acá les muestro. Entonces, acá es un ejemplo. Pueden ver los últimos minutos de mi sección. Yo creé una base de datos pequeñita acá y en este caso yo tengo diferentes trimestres y tengo que hacer mi informe de estos diferentes trimestres. Sin embargo, miren, es un poquito difícil porque tengo diferentes colaboradores que van a estar también poniendo información. Así que primero que nada tengo el equipo de epidemiología que me va a enviar la información. Eso me incluye a mí, a Tomás, a otra persona más. Y lo que tenemos entonces es que tenemos lo llamamos un brazo que separa mis datos de los demás. También tenemos otra gente que hace trabajo de asistencia o capacitación técnica y los separé, los puse en esta rama diferente y tenemos diferentes colaboradores. Así que en ese caso lo que tenemos que hacer es separar los datos para que no se haga confuso y para saber exactamente de dónde vienen los datos, especialmente si tenemos que pasar informe de diferentes cosas. También tengo otro separado para los trabajadores de la salud comunitarios. Todavía no los tengo, pero estoy siendo flexible, planeando por adelantado para tener un lugar donde poner la información cuando los tengamos. Así que es lo que yo sé de lo que necesito, lo que voy a recopilar de datos. Así que necesito que cada una de las personas reciba un instrumento y que estén en un grupo. Así que lo que hice acá, lo puse a Tomás y me puse a mí misma como parte de un grupo y de esa manera sé con toda seguridad que mis datos van a estar separados y que están compartimentalizados, que están separados de los demás para poder simplemente sacar los datos del equipo de epidemiología directamente. Así que lo que pasa, Tomás ahora ha pasado el informe para el primer trimestre. Entonces, lo que tengo también es que hay un documento para el informe, algo que recopila los datos, la fecha, eso es muy importante, especialmente cuando es sensible a la fecha y cuando tenemos plazos muy fijos, especialmente, por ejemplo, para los informes trimestrales y demás. Así que tenemos que asegurarnos de cuál es la fecha en que se completa la encuesta. Y otra cosa que yo pensé que a lo mejor iba a haber una manera específica de recolectar los datos de las capacitaciones que Tomás ya hizo, por ejemplo. Así que lo que hice entonces es que creé una pregunta para que él pueda bajar entonces la información acerca de las capacitaciones que él tomó. Así que vamos a establecer este tipo de precedente para recopilar estos datos de manera tal que sea efectiva para mí, porque yo estoy obteniendo la información directamente y para él también, para que él no tenga que poner a mano todos los cursos, todo lo que está haciendo uno tras otro. Así que desde el principio, como les dije, esto es muy eficiente. Así que tenemos eso y también sé que Tomás va a tener que hacer un informe en caso de ciertos eventos que él haya cumplido. Así que lo que hice otra encuesta. También tenemos la fecha, que es muy importante, el nombre del evento, tenemos que saber qué es lo que él hizo. Y en ese caso tengo que saber con cuánta gente interactúa. Así que en este caso, esos son los datos que yo tengo. Y lo que él va a hacer es va a completar este formulario, una vez que está completo, lo que él puede hacer y lo que yo planeo que él haga es que él puede crear otro evento. Así que uno lo puede guardar y ir a la siguiente instancia. Así que eso es para RedCap en particular.
pero es para darles una perspectiva de cómo yo pienso que como hay múltiples eventos, yo voy a poder crear un formulario, voy a poder planear en mi plan de base de datos, que es algo que va a permitirme informar acerca de estos diferentes eventos. Así que un poquitito de práctica para mostrarles cómo pueden utilizar los diferentes servicios y cómo lo estoy pensando yo cuando estoy creando este plan. Y para mostrarles cómo lo hice de mi parte, yo creé ciertas variables aquí también. Entonces, cuando uno está trabajando con ciertos grupos o con ciertos socios, que a lo mejor tienen diferentes variables, no las nuestras. Así que cuando creamos las variables para diferentes colaboraciones con otra gente, tenemos que saber exactamente qué es lo que vamos a estar informando, porque a lo mejor las derivaciones necesitan algo distinto de otro colaborador, pero para mí, si tengo que enviar a alguien, por ejemplo, a un programa de salud o al trabajo social, tengo que saber lo que poner. Y algo que también tenemos que recordar es que cuando nosotros estamos tomando los datos de donde sea que los estamos guardando, en este caso, lo que yo he hecho es que ya creé de entrada informes que me muestran las derivaciones y también he creado otros informes para mostrarme quién está enrolado, quién está inscrito, también cuántos eventos se completaron. También ya planeé por adelantado. Esto es algo que tienen que recordar y esto no es la única opción, es simplemente una muestra para que vean cómo se usa, cómo se hace en este caso y con REDCap. Pero si hay alguna pregunta, yo sé que eso fue un ejemplo muy rápido de nuestro servicio. Pero si tienen preguntas, como dijo Liz, no duden de ponerlas en el chat, las podemos responder inmediatamente cuando haya un momentito. Vamos a dejar de compartir ahora y podemos volver a la presentación regular. Y vamos a pasarle la palabra a Luisa. Gracias, Zoe. Hola. Voy a encender mi video. Soy Luisa Mayer de la Universidad del Norte de Arizona. Estoy a cargo del equipo de evaluación que apoya a los 2109, el Consejo de Arizona de Salud de Poblaciones Indígenas de Arizona, y vamos a hablar de las estrategias de gestión de datos basándose en nuestra experiencia y cómo hacer elementos o herramientas para el rastreo de derivaciones para los programas de Arizona. Así que quiero comenzar dándoles un cierto contexto para nuestra conversación. Primero que nada, nuestra colaboración, que es lo que llamamos, es una colaboración de 7 programas tribales. Están acá en el triángulo verde y podemos ver acá en este mapa de Arizona la dimensión geográfica del programa. El equipo de evaluación donde yo estoy está ubicado en Flagstaff. El Consejo Asesor está en Phoenix, en el centro del estado, y después las tribus están diseminadas a lo largo de todo el estado realmente. Y vemos los programas representados acá. Y tenemos una cantidad de entornos. Algunos programas son muy rurales, con muy pocos recursos y con problemas de conectividad del Internet. Otros están más cerca de las áreas metropolitanas. Los programas están situados en las diferentes naciones tribales soberanas y pueden estar afiliadas con la clínica IHS de Servicios de Salud Indígena o con alguno de los centros de salud 638. Así que el tipo de entorno, de las clínicas que tienen afecta la capacidad de utilizar o comprar estos sistemas de datos y también la cantidad de asistencia tecnológica a la que tienen acceso. Vamos a mostrarles entonces uno de los cortes para que entiendan la complejidad con la que estamos trabajando. Antes de describir específicamente qué es lo que nosotros hacemos con los datos, vamos a la siguiente. Así que los requisitos existentes de informe de datos, aquellos de ustedes que saben lo que son los HRs, quiero compartir esto para que tengan una idea de cuál es la recolección de datos que existe en este momento, que es obligatoria de acuerdo a los servicios de salud para poblaciones indígenas. Esto no es modificable, pero sí que lo que quisimos hacer es diseñar algo que complementa y que aumenta la información que ya estamos recopilando. Así que el formulario de papel que ven a la derecha
Esto es lo que los HR tienen que completar cada vez que hay una interacción con un cliente. Así que tienen que ponerle un código, tienen que rendir cuentas de cada minuto de sus días. Y luego tenemos que pasar este formulario en papel a un formulario electrónico. Es un sistema muy anticuado realmente de informar. Tiene realmente capacidad limitada, pero los CHRs en general únicamente tienen acceso para poner sus propias visitas, por ejemplo, los datos de una consulta, y realmente no pueden poner información del paciente completo. Así que en rojo, en el formulario de papel, ven dónde es que los CHR tienen que marcar si hay una derivación del paciente a un servicio externo o si la interacción fue resultado de una derivación que se recibió de alguien más o un servicio externo que llevó el paciente. Esto puede caer en una cantidad de categorías, realmente no tiene ningún detalle. Y el sistema electrónico realmente no permite hacer un rastreo de esa derivación para poder realmente cerrar el caso. Así que de las 12 categorías que están en esa lista de derivaciones de las que se puede elegir, la mayor parte están relacionadas con algún tipo de proveedor de servicios médicos. Y únicamente el número 9 habla de servicios sociales, programas no médicos. Y esa área es la que habla directamente de los determinantes sociales de la salud. A lo que los programas CHR, o CDC, servicios de salud, realmente es un área de interés para todos nosotros, es lo que queremos saber, qué es lo que está pasando en esa área. Así que sabiendo esto, queríamos concentrarnos específicamente en las derivaciones, así que vimos la oportunidad de crear un formulario de rastreo para ver toda esta información con estos mismos elementos, pero con muchísima más información para tener esa conexión entre los CHRs y los determinantes sociales de la salud. Ahora, la siguiente. Así que, entonces vamos a ver cuáles son los modelos para hacer este rastreo seguimiento de las derivaciones. Esto es lo que les presentamos el año pasado a los colaboradores cuando les hablamos de los diferentes niveles de rastreo de derivaciones. El primer nivel tiene que ver con el rastreo de derivaciones a través de todos los casos. Por tipo de derivación, no por cliente individual. Eso es algo que vimos el verano pasado, porque tiene la cantidad, es más fácil de utilizar, menos documentación, y nos da una idea de qué es lo que está pasando con las derivaciones. La segunda opción es lo que ya les va a estar hablando en un momento. Por cliente, vamos a verlo en el formato que ya está usando. Y para dar entonces un abordaje más completo. Okay, so this is just a snapshot of the paper form. Esto es simplemente una imagen del formulario de rastreo que nosotros desarrollamos. Que esto con lo que comenzamos, estamos revisándolo todos los meses con los CHR para ver exactamente cómo lo estamos haciendo. Lo vamos a completar todos los meses, le hacemos un scan, lo mandamos al equipo para transferir todos los datos. Así que es un sistema complicado, pero para que lo puedan ver, los datos no tienen información protegida ni información de los clientes. Es información únicamente acerca de las actividades y las derivaciones que se pueden dar. Entonces, bueno, uno de los socios, por ejemplo, nos dijo inmediatamente el verano pasado que no les gustaba este sistema porque pensaban que quería que se pudieran seguir las derivaciones hasta el final, caso por caso, hasta asegurarse que eso fue completo. Y eso nos motivó para encontrar a alguien con la experiencia en computación para poder resolver este asunto. Entonces, cuando Shreya comenzó a trabajar con nosotros, empezamos a ver cómo funcionaría un sistema de recabación de datos digitales y ella va a hablar de eso ahora, así que le voy a pasar la palabra a ella. Hi everyone. Hola a todos. Bueno, muchas gracias Luisa por proporcionar esta información. Así que bueno, voy a avanzar con lo que decía Luisa. Voy a hablar un poco sobre
las consideraciones que nosotros tomamos en cuenta cuando generamos el sistema de seguimiento de derivaciones digital, y las consideraciones que nosotros consideramos tiene que ver que nos aseguremos de la accesibilidad a través de diferentes dispositivos y ubicaciones para que sea una manera fácil también para usar para los profesionales, personalización, integración perfecta con los otros sistemas, medidas de seguridad de los datos sólidas, cumplimiento con las reglas HIPAA, el costo y maneras eficaces de manejar datos. Es muy importante mencionar que esta lista de consideraciones se desarrolló específicamente después de muchas charlas con los miembros de los trabajadores de salud comunitarios, así como los líderes, el gerente administrativo y el gerente de la base de datos. Y eso permitió que todos se sintieran cómodos trabajando con este tipo de sistema digital. Gracias. Siguiente. Entonces, bueno, ahora cuando consideramos las diferentes opciones para los trabajadores de salud comunitarios, exploramos diferentes posibilidades y decidimos no utilizar Red Gap, que tenía que ver con los datos que nosotros estamos considerando y no se alineaba con lo que nosotros queríamos, sino que teníamos que usar tecnología que estuviera alineada con los socios de los CHR, los trabajadores de la salud comunitaria, y los socios en cuanto al aspecto tecnológico. Y esta fue, obviamente hay que escoger una solución que funcione bien con las capacidades y con el nivel de comodidad que tienen los trabajadores para poder utilizar este sistema para que pueda ser adoptado como corresponde. Y esta tiene que ser una integración sin ningún tipo de obstáculo, sin problema. Entonces, cuando estábamos evaluando las mejores opciones de tipo de seguimiento de este tipo de derivaciones digitales, consideramos varias soluciones. La primera solución que consideramos es Google Sheets, que obviamente tiene un costo eficaz, acceso a la nube y se puede hacer seguimiento en tiempo real, pero tiene ciertas limitaciones en cuanto a la gestión de datos. Otro problema, otro que utilizamos también es MS Excel, que también tiene la posibilidad de adaptar los modelos, pero también tenía otros obstáculos con respecto a la colaboración en tiempo real con los otros trabajadores. Y por último, MES Access es el que realmente fue el más fácil de usar y permite la adaptación de los formularios, pero tiene también obviamente es más difícil de aprender cómo utilizarlo. Hay que realmente conocer cómo utilizar los programas de Microsoft, y luego nosotros de evaluar todo decidimos que la mejor opción era esa para nosotros. Entonces, bueno, aquí pueden ver en la foto cómo funciona la base de datos de Microsoft Access o MS Access, y tenemos en el eje lateral un recuadro que indica si queremos agregar, por ejemplo, el registro o mostrar los registros. Y ahí pueden ver a la derecha cómo se ve. Entonces ahí vemos 4 opciones si queremos agregar más información o regresar a la pantalla previa, y eso cerraría toda la información ahí o cerrarlo. Entonces, cuando hacemos clic aquí en ingresar nuevo registro, está el campo de la fecha con un cliente en particular, y luego podemos ver de dónde está por ejemplo, el número de identificación de ese trabajador específico, por ejemplo, y eso claramente estaría relacionado con ese cliente en particular, y luego ver si se fue completado o no.
Y entonces, si hay alguna otra nota que aparezca ahí, si el trabajador quiere inscribir alguna información adicional, también lo puede hacer ahí. Entonces, bueno, cuando vamos a los registros, aparece una ventana que muestra esta tabla con todos los trabajadores que trabajan en ese programa y todos los médicos también que podrían aparecer, y ahí tenemos toda la información y se puede exportar ya sea en formato de planilla Excel o PDF y puede adaptarse a cualquier diferente tipo de recabación de datos que sea necesario. Siguiente lámina. Entonces, al comparar Google Sheets con Excel, consideramos diferentes factores y Google Sheets permite el acceso desde cualquier lado con colaboración en tiempo real, con backups automáticos, pero Excel permite la programación con VBA y tiene un sistema muy similar al de Google Sheets y tiene el beneficio del poder guardarlo de manera local y no en la nube. Evaluamos los diferentes niveles de tecnología y los comentarios que recibimos de los socios y de los diferentes trabajadores de salud y los desafíos. Entonces, al escoger Excel, esto permite que se pueda manejar el sistema de manera independiente sin tener que fiarse de, por ejemplo, un equipo de evaluación de la universidad. Entonces, para asegurarse de que la seguridad en Google Sheets funcione, habría que firmar un contrato con Google. Y esto fue uno de los factores que nos llevó a utilizar un sistema que no sea basado en la nube. Siguiente. Entonces, las ventajas de Google Sheets o de las hojas de cálculo de Google es que cumple con HIPAA y siempre que se firme un contrato, por supuesto, con Google, y luego también permite la colaboración en tiempo real, la accesibilidad y para trabajar en equipo. Y tenemos acceso de cualquier tipo de dispositivo, ya sea una computadora portátil, un teléfono celular. La interfaz es fácil de usar y está es muy fácil para aprender a utilizarlo. Es una base de datos muy fácil de utilizar. Tiene una biblioteca muy sólida de fórmulas y funciones que hace que sea fácil hacer ese tipo de análisis. Y las características de automatización e integración también son muy buenas. Y Google Sheets proporciona el mejor tipo de solución más eficaz para este tipo de rastreo de información. Y luego acá podemos ver en cuanto a la seguridad, podemos ver cómo se ve una planilla y la misma planilla va a estar disponible para cada trabajador en el programa. Entonces, aquí lo que ven a la derecha, por ejemplo, es en el momento en que la persona hace un cambio, lo ven los demás inmediatamente, con lo cual esto es obviamente muy útil. Y el área periférica va a mostrar quién fue la persona que lo ingresó y les recuerda que está estipulado para 5 días después de la fecha en que fue ingresado. Entonces los trabajadores también pueden utilizar la categoría. Va a ser como una lista desde la cual pueden seleccionar y luego el resultado de la lista, si no se ingresan los datos después de los 5 días, se envía un correo electrónico automáticamente recordándole a ese trabajador que tiene que completar esa parte de la planilla. Así es que otra ventaja de este sistema de Google Sheets es que podemos generar diferentes gráficas y estadísticas para cada trabajador comunitario dentro del mismo programa.
Entonces, esto simplemente es para que puedan ver cómo se ve el correo electrónico que se envía como un recordatorio, por ejemplo, pero bueno, es básicamente un email que dice, se olvidaron de llenar, por ejemplo, específicamente esto, por favor no se olviden de actualizarlo, etcétera. Next slide, please. Siguiente. Luego, también algo similar que tiene las mismas capacidades que el sistema que no está basado en la nube de Microsoft Excel. La única diferencia es la colaboración en tiempo real y en el caso de Google Sheets tiene fácil acceso para los gerentes de programa y administradores de los datos, pero en el caso de la versión local de Excel tienen que compartir los archivos. Y luego voy a hablar de GitHub. Por último, es la plataforma que permite la colaboración y adaptación a través del desarrollo de fuente abierta o Open Source Development. Y eso es para permitir guardar y gestionar la información juntos y se pueden compartir proyectos de visión pública para el resto de la comunidad también, y esto promueve la colaboración de información y conocimientos, y estos archivos facilitan la comunicación entre los trabajadores y la comprensión del proyecto. Entonces, luego, si quieren hacer clic en ese link, pueden tener acceso a todo el proyecto allí con una explicación y un modelo de cómo hacer para utilizarlo que les enseñaría cómo hacerlo. Así que si tienen alguna pregunta adicional, tienen acá la información. Luisa, Mary y yo tienen ahí el correo electrónico y pueden ponerse en contacto con nosotros. Next slide, please. Siguiente. Así que antes de pasar a las preguntas y respuestas, quisiera hacer una encuesta. Preguntarles si pueden tomarse un minuto y completar la encuesta por nosotros. Muchísimas gracias. En su programa o los programas con los que trabaja, ¿qué tipo de sistema funcionaría mejor para ustedes? ¿Un sistema en la nube o un sistema local? Pueden ponerlo en su teléfono, pueden ir a slido.com en el teléfono y poner la clave. Thank you for sharing this, Shreya. As you can also Muchísimas gracias por compartir. Así vemos 3/4 partes. No, está cambiando, se está moviendo. Las 3/4 partes. Bueno, un poquitito más de la mitad dicen que un sistema basado en la nube sería mejor para el programa o los programas con los que ellos trabajan, pero casi 40% dicen que un servidor local sería mejor para ellos. Esto también describe lo que vimos cuando comenzamos el primer estudio, el piloto que hicimos, que realmente hay mucha gente que prefiere la seguridad, la comodidad de saber que está disponible localmente y que no necesariamente está en la nube. Move on to the next Vamos question. a pasar a la siguiente pregunta. Es parecido. Nuevamente tienen que hacer un scan del código QR en slido.com. En su programa, los programas con los que ustedes trabajan, ¿cuáles son los factores más importantes para el sistema de rastreo de derivaciones? También podemos ver el software.
pueden agregar cualquier otra cosa que ustedes piensan que es un factor importante. Sharing your thoughts around this. Gracias por compartir sus ideas. Pueden seguir poniendo. Es lógico que la seguridad sea el tema más importante, sobre todo porque estamos manejando información sobre la salud protegida, pero hay otras cosas. Tiene que ser fácil de usar, por ejemplo. El hablar con nuestros colaboradores nos ha indicado que esto es muy importante, la confiabilidad, eso lo escuchamos muchísimas veces. Poder hacer el rastreo de las derivaciones, hablando de cuáles son los recursos necesarios, ser flexible, fácil de uso, fácil acceso. Thank you everyone for Gracias a todos adding in your input for these questions. por agregar los conceptos. Realmente esto muestra Demographics say, and then what have lo que ustedes on piensan this. y So it was really, esto realmente es, thank you everyone for esto es feedback muy informativo y muy útil para nosotros. screen share. Voy a dejar de compartir pantalla. All right, thank you. Muy bien, gracias. For that activity. Gracias, Luisa. Gracias a todos. We have Ahora a moment now for some tenemos Q&A. un momentito para preguntas y respuestas. No veo But I did que nadie haya puesto ninguna pregunta en la ventana, o sea, nadie encendió el micrófono, pero sí hay algunos comentarios en la ventana de chat. and, Y they were wondering relating to your estaban pledge preguntándose con to respecto RedCap walkthrough, Zoe. If you could el, show an example Zoe, si of- nos puedes mostrar un ejemplo de un informe. Yeah, sure. Oh, claro, claro. Les puedo mostrar, sí. I'll go ahead and get my Voy screen a share up. compartir mi pantalla otra vez. And if anyone else has any other questions, Si alguien tiene alguna otra pregunta, por favor, lo pueden poner en la ventana de chat. So, thank you Bueno, for your gracias. Gracias por la pregunta. Así que cuando estamos haciendo informes y ese tipo de cosas, las plataformas basadas en la red a veces pueden hacer que los informes sean fáciles de usar, pero a veces no. Pienso que en este caso no es demasiado problemático. Lo que tenemos acá es que tenemos un par de informes. Voy a abrir este para que lo vean. Es nuestros socios que ya están inscritos. Así que entonces podemos ver la gente que ha informado. Liz ha enviado el informe, yo también, Tomás te ha enviado un informe. Entonces, en este caso, y esto es, por supuesto, muy esquemático, pero esto les muestra estas cosas que parecen ser un poquitito difíciles de entender, que es un instrumento que se repite, una instancia repetida. En este caso, es parecido a lo que Luis y Sheree estaban hablando acerca de cómo este tipo de dato no siempre es usable, no todos lo pueden usar, especialmente si a ustedes no les han enseñado cómo usar este tipo de plataforma. Hay otras plataformas más fáciles de usar, pero lo que podemos ver en este caso son las variables que yo he creado en mi plan de gestión de datos, incluido el nombre de la persona, el papel que jugaron, la organización, y si completaron la encuesta, si están los datos completos. Así que pueden ver acá, en epidemiología, podemos ver que uno de los epidemiólogos no completó, así que van a regresar y lo van a poner después. Eso es un ejemplo de lo que uno puede hacer en esta página. Después uno puede exportar los datos de manera tal que puede ser más fácil de usar. Uno lo puede exportar como un Excel, una hoja de datos, o si uno tiene un analista, puede exportarlo también con el software para estadísticas. Esa es una de las maneras en que uno puede exportar el documento para hacer este tipo de informe. Y luego, en RedCap específicamente, uno puede editar lo que se está haciendo con el informe, así que uno puede sacar ciertas variables o se pueden mover las variables de otros lugares, así que esto es algo que uno puede hacer a medida cuando se está haciendo algo de este tipo. No todo el software basado en la nube es como esto. Esto es un ejemplo nada más. Esta es una
para mostrarles. Sí, hay que jugar con esto para ver exactamente cómo funciona. Así que espero que eso los ayude, espero que sea un buen ejemplo. Lleva un ratito ver cómo funciona, hay que usarlo. Thank you, Zoe. Gracias, Zoe. And, Y if Miss Irene, if you have any follow-up questions, you can Irene, si Uh, tienen alguna I pregunta don't más, see la pueden poner en la ventana de chat. in the chat, Yo no veo más preguntas en este momento, así que prepared for our he presenters. venido preparada para que The first one, los ponentes, do you Tomás, happen to know comenzando con Tomás, where si projects could tú look sabes for some examples or de algunos proyectos, algunos ejemplos de policies ideas and practices around acerca de políticas y prácticas que tienen que ver con la seguridad de los datos y la práctica. Gracias, Liz. Mejorar las prácticas en cuanto a qué, la seguridad de los datos. Sí, sí. Seguridad de datos, privacidad, en general, gobierno de datos, en general. Si alguien quisiera mejorar la calidad de sus propios programas para esto. Sí, yo creo que definitivamente en cuanto a la seguridad de los datos, recursos tecnológicos, definitivamente el departamento de tecnología, si ustedes tienen un departamento de tecnología, eso realmente es lo mejor para hablar del gobierno de datos y seguridad. Acá en la universidad tenemos el departamento de IT, de tecnología, que es el que regula todo el uso de la tecnología y la seguridad de los datos, las búsquedas en línea y demás. Pero uno puede encontrar muchísimos recursos en las páginas web federales que hablan acerca de esto. En cuanto a las diferentes agencias, creo que está toda muy buena información de los Institutos Nacionales de Salud, los CDC, acerca del gobierno de los datos. Los CDC en particular tiene realmente muchísimos datos que pueden buscar. Todo se puede bajar públicamente, así que ustedes hacen una búsqueda en la página de los CDC, van a ver exactamente las indicaciones de ellos para recopilar datos. Hay que tener cuidado también cuando uno está haciendo las búsquedas en línea. Pero en general yo pienso que las agencias federales son confiables, las universidades también y los departamentos de tecnología también. Es lo mejor que se puede hacer para buscar información para privacidad y se puede hacer una búsqueda de HIPAA, por ejemplo, las páginas federales les van a dar más información al respecto. Y acá está HIPAA, por ejemplo. Si van a HIPAA, a la página principal, Departamento de Salud y Servicios Humanos, y dice HIPAA para individuos, para profesionales, como presentar una queja y demás. Todo eso está aquí, les voy a poner el enlace en la ventana de chat para que lo vean. Y lo voy a compartir con todos ustedes. Ahí está. Esta es la página federal. Servicios Humanos, HIPAA, y eso les puede dar muchísimos detalles acerca de les da los datos más generales de qué es HIPAA, de qué se trata, datos acerca de la privacidad de datos, seguridad, confidencialidad y demás. ¿Eso responde a la pregunta? ¿Sí? Sí, 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 sí. Hay una pregunta de seguimiento acá. La ciberseguridad es algo que es obligatorio en los contratos del gobierno. Hay muchísimas compañías. Alguien quiere saber si alguien usa un programa como Microsoft para hacer esto. Y esa a lo mejor es una pregunta para Shreya, Luisa, a lo mejor. Al equipo de ustedes utilizan los programas de Microsoft. ¿Qué tipo de programas utilizan ustedes para esto? Yeah. So like I previously said, in order to like if you're Sí, using claro, como dije anteriormente, entonces, si utilizamos Microsoft o Google en línea con los sistemas base
en una nube, hay que firmar un contrato con Google para poder estar en cumplimiento con HIPAA. Entonces, esa es una de las maneras en que uno se puede asegurar de estar en cumplimiento con las leyes de HIPAA. Yeah, and of course, if anyone else uses any other Microsoft No sé program, si alguien más utiliza algún otro tipo de programa de HIPAA, por supuesto, pueden compartir la información. No sé si tenían algo más para decir, Luisa. No, realmente no tengo la respuesta. No sé si Tomás, cuando estamos hablando de la ciberseguridad, cuando hablamos de los contratos gubernamentales, ¿hay algo específico que usted conozca que necesite algo específico más allá de lo que, no sé? Bueno, siendo parte de la universidad, realmente uno automáticamente cumple con las reglas de la universidad. Así que en general yo trabajo con los proyectos que yo trabajo, están en cumplimiento con HIPAA, con REDCap, por ejemplo, con el programa REDCap también. Y entonces para utilizar REDCap hay que tener los datos, tienen que estar encriptados. Y entonces diferentes agencias obviamente tienen requisitos adicionales y como dije anteriormente, una de las listas que mencioné era, por ejemplo, poner los datos en algún tipo de dispositivo móvil y alguna gente no permite eso. Entonces, a veces las celdas son 20 o menos, no se puede poner menos de 20, menos de 10 para que sea confidencial. Entonces, bueno, no sé, más que eso, creo que es lo único que puedo decir, solo que en cuanto a la seguridad de datos hay que seguir los procedimientos de la universidad, es lo que yo trato de hacer y obviamente lo veo en las noticias también que hay algo que se llama, hay un en línea, se puede ver información, por ejemplo, de los datos ha habido un problema, han infringido en un cierto programa, pero claro, se llama, si no pagan, luego es información obviamente muy privada. Entonces, bueno, eso también es un problema que está ocurriendo y que obviamente hay que tener cuidado con ese tipo de problemas y que haya algún tipo de infracción o violación del sistema. Y entonces también hay veces que, bueno, hacen eso y piden a cambio, obviamente, dinero, ¿no? Pero bueno, hay que hablar con un especialista en informática para eso. thank you all for weighing in on that. And of course, if Bueno, anyone muchas else has gracias por la questions, información y alguien más si so thank you. So nos puede, dijo gracias, así que me imagino que sí respondió a su pregunta. Así que bueno, gracias. feel free to reach out. Y después, bueno, más allá de eso, si hay alguna pregunta adicional, Few minutes we have, I did creo que nos have, quedan solo unos minutos another más. Y question sí, había for otra Zoe. pregunta, que esta es para Zoe. There was some interest in RedCap. Había So I was algún wondering interés if you en could RedCap. tell us a little bit Entonces, about quería what the saber process si is puede with RedCap, hablar un poco and sobre I cuál know that es training la might be curva intensive, de so I just wanted to aprendizaje hear para about that. aprender ese programa, si alguien está interesado, Sure. no sé. So, Sí, claro, no hay something problema. like Entonces, a algo así platform como where you're kind of una building página en la yourself and cual you have to come up estamos with very creando los specific formularios how usted you're going to mismo configure o specific pensar, bueno, widgets, cómo stuff vamos like a that. trabajar en diferentes variables. That kind of Eso front-end work is Ese quite tipo de trabajo intensive and it might make sense es to bastante trabajo look lo que hay que into hacer. RedCap as Pero the bueno, lo first bueno es que thing sí on hay the website or on mucha YouTube that you capacitación en have already el created. sitio web y hay gente So que for ya example, obviamente using ya lo ha something like hecho RedCap y para program. ese tipo de cosas ya lo han hecho, para ese tipo de programación. Entonces eso va a llevar un poco más de tiempo de aprendizaje.
que alguien que, por ejemplo, solamente quiere ingresar los datos. Si estamos simplemente tratando de reportar datos, esa curva de aprendizaje va a ser obviamente mucho más fácil, porque si tenemos alguien que ya creó el proyecto de RedCap o la persona que hace capacitación en base de datos o un gerente en base de datos, eso generalmente es una capacitación que, bueno, se hace una sola vez y luego es bastante fácil. Así que eso no es muy difícil. Pero lo que sí diría es que la parte más extensa del aprendizaje, si alguien lo va a crear el proyecto, obviamente quizás los instrumentos o las maneras, los tipos de herramientas que hace falta para separar los datos y que todo funcione bien. Y bueno, toda esa parte, yo diría que esa parte tiene que ver con el diseño del proyecto. Una vez que se hace eso, la parte eso puede ser más fácil, es interno simplemente. Pero bueno, cualquier capacitación externa, quizás eso seguro que va a ser desde la parte interna de la persona que diseña el proyecto. Yo en un momento trabajaba con un equipo de trabajadores de la salud y yo era la persona que lo creó. Entonces yo diseñé muchas capacitaciones para crear instrumentos sobre lo que podíamos hacer y luego yo hacía la capacitación para los trabajadores de la salud para enseñarles a ingresar los datos y luego me decían si tenía sentido lo que habíamos hecho y luego yo lo iba corrigiendo a medida que avanzaba. Así que eso, bueno, obviamente ayuda mucho cuando las partes están colaborando para diseñar el proyecto. Muchas gracias, Zoe. Pero bueno, como no veo más preguntas, creo que vamos a terminar por hoy. Así que simplemente quiero darle un agradecimiento especial a la Oficina de Salud Comunitaria, Participación y Resiliencia de la Universidad de Arizona, del estado de Arizona, dirigida por la doctora Mary Ellen Brown, y así como al resto de todo el equipo y todos los que trabajan con el CDC y los CCR, y también todos los que han presentado hoy y los miembros del personal que ayudaron a hacer posible este webinario. Así que bueno, aquí les voy a hablar sobre otro webinario que se llama Envision, o va a ser presentado por Envision. Van a hablar sobre cómo navegar la plataforma Envision Equity y se los voy a poner en la caja, en el chat para que puedan, si les interesa, inscribirse. Y luego tenemos información sobre otros webinarios que WSEP y ASU han presentado. Este ya está pregrabado, que les da una idea sobre cómo utilizar la plataforma Envision. Algunos de ustedes quizás ya lo conocen, pero ahí va a estar la información. Lo voy a poner en el chat. Y por último, quería decir que esta presentación fue apoyada por el acuerdo cooperativo y financiado por el CDC. El contenido es responsabilidad de cada presentador y no significa que esto represente los valores del CDC. Y van a ver una breve encuesta que va a aparecer en la pantalla. Les vamos a pedir que respondan a algunas preguntas y nos digan si les gustó el webinario o no. Van a encontrar mi información de contacto, cualquier pregunta o cualquier cosa que quieran decirme sobre hoy, o si quieren que los ponga en contacto con alguno de los presentadores, no duden en contactarme.